Hola, hola. ¿Cómo están hoy día en un bello día martes 4 de octubre? Veo que se conectaron mis invitados, pero vamos a dar unos minutitos para que lleguen todos de a poco, para que se vayan uniendo. Y empezar un poco este mes ahí con esa cintita. Sí, si son mujeres aprovechen de usar el rosado, aprovechen de chequearse, aprovechen de preguntarle a sus amigas conocidas si se han chequeado, si se han tocado, si se han sentido, porque todas tenemos que cuidarnos, entre todas. Y bueno, yo me cuido desde los 25 años con la mamografía, vengo de un historial de un cáncer mamario. Y este año voy a celebrar el 24 de octubre 10 años libres de cáncer. Así es que vale la pena chequearse. Bueno, y hoy día tengo a dos invitados increíbles. A Claudia Wolf y a Rodrigo Lufí, que en realidad a él no lo conozco. Hola, Claudia. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Déjame Bien. ahí quitar a Rodrigo. Ay, hoy, bueno, se nos están uniendo de Corea, por si, Por ahí por si. veo. Yo creo que este es el live donde me pongo más nerviosa. Hola, Rodrigo, Hola, ¿cómo estás? muy bien, mucho gusto. Hola Claudia, Igual, ¿Cómo estás, a, Rodrigo? a ti no te ¿todo conozco. bien? Estaba diciendo que yo creo que este es el vivo donde estoy más nerviosa porque sé que va a haber un grupo de gente que va a estar mirando al menos de la oficina de la Claudia y que tiene su fan club. Así que ojalá que lo hagamos bien. Bueno, tenemos un temazo hoy día y cuando le propuse hablar a Claudia de esto, de qué significa la equidad de género en el día a día, es porque uno escucha mucho ese término y más estos últimos años, pero lo escucha a nivel de Estado o de gobierno por las políticas que se hacen, se escucha de empresas. Pero en el día a día, donde los que no sabemos o creemos saber, entendemos de esto. Porque yo me puse a investigar un poco y puse equidad de género. Y salía igualdad de género como sinónimo. Entonces era como, a ver, no, un momentito, ¿qué es esto? Entonces, eh, así, con peras y manzanas. Se los dejo a ustedes. Eh, a ver, si quieren parto yo, porque yo no soy la que sé, hay que aclararlo. Aquí quien me ha enseñado es Rodrigo, él es el que sabe, ¿ya? Yo estoy aquí casi, seguramente voy a entrevistar yo también a Rodrigo junto contigo, María Luisa, así es que... Oye, eh, a ver, un poquitito, Claudia. Uno, soy la chica. Y dos, eh, ¿quién es Claudia Wolf? ¿Qué ya. hace? A ver, yo soy psicóloga de formación, trabajo en Arauco, una empresa forestal muy importante en este país hace ya 20 años. Y hace 4 más o menos empecé a trabajar en el tema de inclusión de personas con discapacidad, entre otras cosas. Y hace 1 año y medio ya tengo, sí, 1 año y medio, el rol de estar a cargo de inclusión y los temas de beneficios. Y por inclusión hoy día en Arauco estamos trabajando siempre con personas con discapacidad y también lo que nosotros hemos llamado la agenda de género, ya que tiene como foco eh, intentar mejorar la participación de mujeres en nuestra industria. ¿Ya? La industria forestal es una industria masculinizada, tenemos un 13% de participación de mujeres, muy poquito. Entonces estamos haciendo algunas acciones ahí para poder subir ese número. Entonces en este camino también he ido aprendiendo, por eso digo que aquí Rodrigo es el que nos enseñó. Probablemente hay cosas que, o sea, no probablemente, sin duda hay muchas cosas que todavía tengo que aprender. No sé si soy la más experta, pero he aprendido harto, efectivamente.
No sé si aprovechamos de que Rodrigo se presente él también antes de ya entrar en materia. Maravilloso. Hola a todos y a todas las que están conectados. Qué rico estar acá compartiendo este tema. Cuando la Claudia me comentó de esto, por supuesto que le dije al tiro que sí. Me encantan los micrófonos que den este mensaje al mundo, este mensaje tan importante de equidad e igualdad. Y bueno, ahí la Claudia me presenta como el experto, que da harto susto, pero más que experto, un apasionado en el tema. Bueno, he ido estudiando de este tema, soy psicólogo de formación, trabajé durante muchos años en empresas, en el área de recursos humanos, hasta que un día yo dije, no quiero más recursos humanos, quiero algo que aporte a mi mundo. Y ahí apareció, por supuesto, el tema de diversidad e inclusión, que era un tema que en ese tiempo, 2017, tal como decía la Claudia, empezó a tomar forma acá en Chile, producto de la ley de inclusión de personas con discapacidad. Pero desde ahí la buena noticia es que muchas empresas empezaron a abrir al tema, ya no solo para las personas con discapacidad, sino que también para todos los otros focos de la diversidad. Así que ahí ya llevo más de 5 años acompañando a empresas en su camino hacia la diversidad e inclusión, que sabemos que no se da de la noche a la mañana, sabemos que implica un cambio cultural, un cambio en la forma de ver el mundo, y que harto que hacer. Y por supuesto, extraordinario el trabajo que ha hecho la Claudia ahí en esta tremenda empresa gigante, que se transforma de todas formas en un aporte súper grande para la sociedad, para nuestro país y para el mundo. Yo creo que eso es lo que todos podemos hacer un poquito también con nuestras acciones respecto de esto. Pero los dos mencionaron empresas de nuevo, entonces como, eh, ¿cómo nos llega a nosotros? ¿Y por qué me nace esta curiosidad más que nada? Porque siento que los que no tenemos ese acceso a esos programas, a esas empresas, nos estamos quedando atrás y se ven las conversaciones con nuestros hijos, hijas. Y hay una brecha que te dicen, ay, pero mamá, no puedes decir eso, no puedes hacer eso, o papá. Entonces, claro, si uno busca en Google, San Google, son definiciones, pero no hay ejemplos, no está esa cosa en cómo podemos nosotros desde nuestro lugar también aportar en esta mirada. Mm. Sí, ahí quizás, tal como decís tú, chica, partir haciendo la aclaración que esto de la diversidad, de la inclusión, de la igualdad, de la equidad, no es un tema laboral, no es un tema empresa, esto es un tema del mundo, un tema humano, un tema valórico, y donde más se da es en las mismas familias, en los mismos grupos de amigos, ¿cierto? Que se da, tal como tú dices, muchas veces de manera intuitiva, sin la parte técnica. Pero claro, en la medida que vamos evolucionando nos damos cuenta que también la empresa, desde su rol social, tiene mucho que ver con esto y tiene mucho que aportar. Entonces, por eso yo me atrevería a decir que se tecnifica un poco en la empresa. Pero esto es un tema de vida, de colegio, de familia, para todos y todas, sin lugar a dudas. Y efectivamente, si uno lo mira al revés también, las empresas de alguna forma tenemos que ponernos al día, justamente por lo que tú dices, porque las nuevas generaciones, yo tengo una hija de 23, me reta el 80% de las veces que hablo de algún tema, porque siempre lo digo mal, y eso que he aprendido. Pero esas generaciones nos están empujando también a hacer el cambio más aceleradamente, lo que es muy bueno. De hecho, iba a hacer un comentario porque en las empresas, lo que yo he visto, que todavía me molesta un poco, lo tengo que decir, pero igual me molesta un poco cuando ponemos todo esto de por qué hay que hacerlo, porque mejora los ingresos, mejora la productividad, aumenta las utilidades de la empresa. Y yo digo, oye, hay que hacerlo igual, porque es justo que los hombres y las mujeres tengamos las mismas oportunidades.
Ahora, si nos vamos a qué es lo que podríamos hacer a nivel de las familias, yo creo primero entender efectivamente los conceptos. Hoy día hay mucho concepto dando vuelta y quizás entender, por un lado, la diferencia entre sexo y género, donde sexo en el fondo es el sexo biológico, cómo tú naciste hombre, mujer, según las características biológicas que tienes. Pero el género es en el fondo cómo tú te identificas y ciertas construcciones sociales, Rodrigo probablemente lo puede explicar mejor, digamos, pero las construcciones sociales que hay respecto de cómo es ser mujer, cómo es ser hombre, y que es distinto sin duda en las distintas culturas, en distintos países, en distintos momentos. En la Edad Media probablemente era distinto que ahora también. Entonces, primero entender esas primeras diferencias. Después de las cosas que nos pasan en el día a día, ¿no? Que hoy día algunas generaciones, de la nuestra para arriba probablemente, hay algunos conceptos como que nos molestan cuando hablan del feminismo, me carga el feminismo. Yo misma decía que me cargaba el feminismo, hasta que me enseñaron que en el fondo el feminismo tiene que ver con pedir para las mujeres, ¿cierto?, que tengamos los mismos derechos en temas que tradicionalmente han estado reservados para los hombres. Y entonces yo digo, wow, todos tenemos que ser feministas, evidentemente. Entonces, desde ahí también empezar a bajar como la carga negativa que en las casas nosotros mismos les damos a ciertos conceptos. Me cargan las feministas porque uno se imagina a ciertos grupos que efectivamente hacen ciertas acciones un poco más violentas, radicales, exacto, y que efectivamente nos generan cierto rechazo, pero cuando uno entiende que en el fondo es pedir los mismos derechos que están reservados culturalmente para hombres, oye, yo quiero que mis hijos sean feministas, efectivamente. No sé, ahí, Rodrigo, si hay algún otro concepto que podríamos aprovechar de... ¿Podemos definir lo que es igualdad y equidad? Pues como te digo, cuando empecé a buscar información, se da como un sinónimo, y no son sinónimos. No. Dale Entonces, tú, Rodrigo, que eres más... como para meternos con la parte así de definición y entender cuál es la diferencia, si es que las hay, cuáles son las similitudes. No sé. Sí, de todas maneras, y ahí sin entrar en tecnicismo, que no es lo más importante de esto, sí, como decía la Claudia, es importante fijar algunos conceptos, y me agarro de también de lo que podemos escuchar de generaciones más jóvenes que las nuestras, digamos, y partir desde uno mismo con la humildad de escuchar y aprender de estas generaciones que están mucho más adelantados que nosotros en estos términos, y más que en los términos, en la aplicación de estos términos. Así que ahí creo que desde lo que uno puede hacer, oye, muchas veces tenía tu diccionario o a tu profesor sentado al lado tuyo, y es tu hijo chico, es tu sobrino, entonces escucharlos ahí desde su conocimiento, desde su práctica también es súper bueno. Y bueno, yendo a esta diferencia conceptual, súper en simple, la igualdad es darle a todos lo mismo, ¿cierto? Hombres y mujeres lo mismo, personas con discapacidad, personas que no tienen discapacidad, lo mismo para todos, ¿cierto? Y la equidad es darle a cada uno lo que necesita de acuerdo a su contexto, de acuerdo a su momento, ¿ya? Esto puede ser transitorio, puede ser permanente, ¿ya? Entonces, eso es importante entenderlo, porque muchas veces el declarar la igualdad, o sea, igualdad formal, no necesariamente implica igualdad real. Entonces ahí es donde los distintos contextos, empresas, estados, sociedades, lo que sea, tienen que generar ciertas acciones para que vayan transformando esta igualdad declarada o formal en igualdad real. Y ahí es donde entran las acciones de equidad, acciones afirmativas, lo que antes se le llamaba discriminación positiva, ¿cierto? Generar algunas acciones que favorezcan personas que antes no tuvieron las mismas oportunidades, las mismas posibilidades que el resto de las personas,
¿ya? Entonces, ahí es donde se generan acciones como las cuotas en directorio, cuotas parlamentarias, etcétera, para tratar de llegar a una paridad. 50% mujeres, 50% hombres, ¿ya? Y desde ahí hacia la igualdad, ¿ya? Entonces, ahí yo creo que hay una diferencia importante que tenemos que entender. Wow, ya. Vámonos a ejemplos prácticos, vámonos a lo casero. ¿Cómo podemos nosotros, que quizás lo estamos haciendo, ¿no? Eh, pero cómo podemos ser más conscientes de que estamos en el buen camino? Mira, yo ahí estuve buscando información, dado que ese iba a ser el foco y no empresa, que es lo que uno está todo el día, empresa, qué tiene que hacer el jefe, qué tiene que hacer el no jefe. Estamos como metidos en eso. Y encontré los primeros talleres que hicimos con Rodrigo, así que Rodrigo, sorry, pero voy a hacer aquí uso de información de tu autoría. Y había una parte en estos talleres donde efectivamente vemos que para avanzar hacia la igualdad, lo voy a leer textual, el secreto está en la prevención, ¿ya? Y claro, ahí encontramos varios elementos en estas descripciones de cosas que vienen de la familia, ¿sí? Que vienen de la casa, de la crianza. Lo que les hablaba al principio, sexo biológico, género, son construcciones sociales, de ahí vienen ciertos estereotipos, ¿cierto?, de género. Las mujeres somos las que podemos ser mamá, eso es biológico, nada que hacer, pero entonces las educadoras de párvulos son todas mujeres, ¿cierto? Si tu hijo te dice que quiere estudiar educación parvularia, probablemente tú le dirías, ¿de qué me estás hablando? Por último, profesor de educación media, pero educación parvularia no, esas son todas mujeres, ¿cierto? Y lo mismo al revés. Matronas, Matrona. Y eso que los ginecólogos, hay muchos hombres, o sea, a todas mis amigas las han atendido un ginecólogo hombre, pero las matronas son siempre mujeres, efectivamente. Y por el otro lado, si la niña quiere estudiar mecánica, ¿de qué me estás hablando? Eso es para hombres. ¿Ah? De hecho, parte del problema que, me vuelvo a la empresa, tenemos justamente para levantar el número es que una parte súper importante de nuestra gente viene del mundo técnico. Y no sé, como 3% de los egresados, por ejemplo, de técnico en electricidad son mujeres. Entonces, las 3 chiquillas que estudiaron eso se las pelean a cuchillo entre todas las empresas. Entonces, si volvemos atrás, y una vez lo hablábamos en una reunión justamente en Arauco, desde los regalos que uno le hace a los hijos, a los niños, cuántas veces uno dice, no, es que ese es para niñito, ese es para niñita, la cocina para la niñita, la pelota para el niñito, el camión para el niñito, y así. Entonces, a la medida que uno va rompiendo también esos estereotipos, va generando el cambio, ¿sí? Entonces, ahí hay como ejemplos súper pequeños y concretos de cosas que uno puede hacer distinto, en la forma como cría. Probablemente, bueno, las nuevas generaciones son mucho más corresponsables. Cuando yo era chica, yo decía, y de hecho, y aquí voy a comentar una infidencia, mi marido en particular es súper bueno para las cosas de la casa, mucho más que yo, 1000 veces más que yo. El comentario de mi amiga es que tú tenés suerte porque a tu marido le gusta. ¿Y por qué suerte si la casa es de los dos? ¿Te fijáis? Pero eso es lo que nos han enseñado. Entonces, desde la crianza, en el fondo, ir haciendo esos pequeños cambios en lo que uno les dice a los niños, en los regalos que le hace y lo que uno se dice entre los adultos también. De hecho, en el taller hablábamos, por ejemplo, de la violencia basada en género, de cómo uno va ejerciendo ciertos machismos, micromachismos también desde la casa. Y bueno, aquí en el taller hablábamos, por supuesto, de las empresas. Los chistes que uno hace, los comentarios que uno hace, incluso como a veces nos burlamos de otras personas. Ay, no, pero es que este niñito, o esta niñita que le gusta la pelota, no, pero es que esta niñita es súper niñito, porque le gusta el fútbol. Lo escucha tu hija, no, entonces mejor no juego fútbol porque eso es de hombre. ¿Te fijáis? Entonces, de a poco tenemos que ir cambiando en el fondo esta forma de cómo les vamos enseñando a nuestros hijos y vamos fijando en ellos también los estereotipos, que después se van replicando en el tiempo.
porque a la larga lo que estamos formando son seres humanos, son futuras parejas. Exactamente. Entonces, esto de que ayuden en la casa, que hagan sus camas, que cocinen, que hagan las mismas tareas todos, eh, es una educación para una futura pareja. Uno quisiera un marido o una señora así, ¿no es cierto? Venga, Exactamente. Exactamente. Así es. Rodrigo, ¿tú tienes algo que decir ahí? Sí, yo creo que el rol no solamente desde el educador como padre, madre, digamos, hacia los niños, sino que también cuando uno está convencido de este tema, cuando uno ve realmente la importancia, el tener una voz al respecto. Y si uno en las conversaciones con amigos ve que están estos sesgos, estas desigualdades, estos estereotipos, el dar la información correcta, el llamar la atención si es necesario, el golpear la mesa si la cosa es más extrema, pero el tener un poco esta convicción y que no quedarse solamente en la idea, sino que pasar al acto. Y sin, por supuesto, agresiones, no me refiero a eso, pero sí entregar la información adecuadamente si una persona está haciendo mal uso del lenguaje, si se está viendo cómo otra persona actúa en base a estos estereotipos de, oye, ¿cómo a un niño le voy a regalar una muñeca? ¿Cómo a una niña le voy a regalar una pelota? Oye, pero ¿por qué no? Si hoy día el mundo cambió, y dar esas luces también y tener el suficiente desplante de alguna manera de dar a conocer tu opinión y que es una opinión con una base bien, bien concreta respecto de la diversidad e inclusión, respecto de la igualdad, respecto de la igualdad de género en este caso, que es tan importante y donde hoy en día estamos tan al debe, digamos. Mm. Eh, con esto que ha ido cambiando, me ha tocado a mí personalmente de llamar la atención de repente. Algún cercano, amigo, pariente, le digo, oye, no, no, hoy día no podía hacer ese comentario. Entonces me quedan mirando, ay, no te pongas grave. O sea, ya, eso, no, ¿me entendí? Yo ya soy viejo, ya no aprendí y no me molesten. Y es ahí donde yo veo cómo se están separando las familias, porque no están pudiendo conversar. Porque todos los temas ya, o sea, no todos, pero muchos temas no se tocan porque son problemáticos, porque sabe uno que va a meter las patas, o los hijos dicen, no, pues que si no entiende nada, mejor que no. Entonces se va creando un roce ahí. Sí, efectivamente eso pasa. Y fíjate que yo diría que pasa en las conversaciones nuestras con las generaciones como de mis papás, digamos, y también hacia abajo. O sea, es como cuando uno está al medio, es para los dos lados, porque efectivamente, claro, uno habla esto con los más viejos, y dice, no, a mí no me vengan aquí con las y los trabajadores, no. ¿Ah? O hablar de les, a mí no me gusta eso en particular, pero también entiendo que eventualmente la Real Academia, que es lo que todos dicen, no, la Real Academia no reconoce la palabra niñez, te invento alguna. En una de esas, en 5 minutos más ya la va a reconocer. Entonces también, de repente, todos tenemos que ser un poco más flexibles, como con cualquier cambio. Ahora este es un cambio cultural súper profundo, porque todos estos estereotipos están arraigados hace muchos años. ¿Sí? Llevamos pocos años de intentar hacer el cambio, entonces la flexibilidad ahí es importante, pero la flexibilidad para todos, también los más jóvenes debieran tenerla, pero ¿quién no fue súper convencido de sus banderas de lucha cuando era más joven? La que Oye, fuera, ¿sí o no? aquí, aquí Valentina dice, eso pasa con los abuelos, que dicen cosas a los nietos que uno ya no está de acuerdo, ¿viste? Entonces al final van quedando pocos temas y se va perdiendo esa riqueza de subirnos al carro, nos vamos quedando atrás, un poco como le decía a Claudia cuando le planteé este tema, cuando llega la pandemia y estábamos incomunicados,
o te subías al mundo tecnológico, quedabas atrás. Tal cual. Y te Esto digo, no- digamos, mi generación y hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces, ya había personas que te decían, no, yo Zoom no con eso, no, yo espero presencial, y estuvieron 2 años sin conectarse. Entonces, yo no quiero que Y a eso a mí otros, me pase. chica, y a otros que dieron el paso, se esforzaron y les cambió la vida. Y hoy en día vemos a personas mayores de 65 años que están súper tecnologizados y que y para bien, digamos, y se dieron cuenta que, oye, se sacrificaron, optaron por, les costó, pero hoy en día están gozando de los beneficios de eso. Entonces, sí, cualquier cambio o la mayoría de los cambios requiere de un sacrificio, requiere de renunciar a algo. Entonces, en la base de esto, ¿qué está? El querer. O sea, el querer. Si yo quiero algo mejor para las próximas generaciones, si yo quiero aportar a dejar un mundo mejor, pucha, súbete a este carro y súbete luego, antes que sea tarde, digamos, y que ya haya pasado. Oye, y se oye hablar así como, no sé, que la municipalidad, cualquier municipalidad haga talleres de equidad de género, de igualdad de género, por ejemplo, o en los colegios, o para los apoderados, o no sé, así como los talleres de tarot, hay talleres de esto donde uno pudiese ir y conversar y contar, no sé, dónde mete las patas, cómo no meter las patas. Aquí María Soledad dice, pasa también porque no queremos o no sabemos cómo explicar. Entonces muchas veces no podemos dar los argumentos siquiera para conversar. Mira, fíjate que Exacto, a nivel de y pasa mucho y desde antes, desde algo más concreto, yo creo, piensa que la mayoría de las discriminaciones, no solo del no ejercer la igualdad de género, no actuar para la equidad de género, sino que incluso para que se cometan discriminaciones concretas, no se dan porque la gente quiera discriminar en la mayoría de los casos. No se dan porque la gente sea mala, se dan por falta de conocimiento. Entonces, muchas veces también el hecho de que una persona no quiere tomar el protagonismo de esto es porque le falta información. Entonces, desde ahí, instancias como esta, pucha, pueden aportar en algo a, oye, chuta, esta era la definición. Por eso es importante hacer tal o cual cosa. Por eso es importante no ocupar este término o este otro. Entonces, mucho tiene que ver con información, conocimiento, que puede hacer una gran diferencia al respecto. Sí, yo te iba a mencionar respecto de los colegios, y de hecho aquí veo que María Soledad dice, justo pedí un taller en el cole de mis hijos, y yo le voy a copiar la idea, voy a hacer lo mismo, porque cuando hay talleres para padres en este otro tipo de temas que no sean académicos, en general lo que yo he visto en los colegios es que hoy día se está centrando la conversación, que hay que hacerlo también, en el respeto por la diversidad en estos temas de género, sexuales, de identidad, incluso de si tienes un, no sé, un compañero que es transexual y va a hacer su transición, o respecto de la orientación también, como que ahí está la conversación, ¿sí? De los espacios seguros en los colegios, de cómo abordar, como te digo, las diferencias, el respeto, etcétera. Pero no en esto, fíjate, yo al menos no lo he visto, no sé si alguien tiene esa experiencia. Y quizás antes de hablar del respeto, como por toda la diversidad, tenemos que partir hablando de esto, que es como, a mi juicio, como el paso previo, ¿cierto? Primero entendamos lo que es, como dijimos hace un rato, igualdad de género, equidad de género, los estereotipos, etcétera, y después avancemos hacia los siguientes niveles. Como que nos vamos al tiro al final, pero es una súper buena idea, así es que yo le voy a copiar ahí a nuestra auditora para Bueno, pedir en el colegio. aquí Carmeli dice visibilizar lo que se ha invisibilizado por mucho tiempo. Educar es fundamental. Y eso es. Y ahí es donde tenemos un rol todos.
no solo las mujeres, todos los que somos padres en cómo educamos a nuestros hijos. Pero para eso, efectivamente, hay que tener herramientas. Si al final esto a veces suena como intuitivo. De hecho, volvamos al mundo de la empresa. Cuando uno dice, vamos a trabajar en esto, todos te dicen, obvio, pero no necesito un taller. ¿Para qué? Pero estas cosas hay que gestionarlas, estas cosas hay que aprenderlas. No es intuitivo necesariamente, ¿sí? Yo hasta hace 2 años no tenía idea de la diferencia entre igualdad y equidad. Eh, Todavía no me sé todas las diferencias respecto de las distintas orientaciones sexuales, o sea, no. Hay que aprender, hay que aprender. Y de ahí también hay que ser humilde en aprender, como decía Rodrigo, de los más jóvenes. De hecho, en alguna conversación con un grupo estábamos hablando del tema de los niños que se definen como no binarios. Llamamos a mi hija, que tiene 23, Cami, ven para acá, explícanos esta cuestión, porfa, que no la entendemos. Y ella nos explicó, yo no lo puedo repetir todavía, me lo han explicado una vez, pero seguiré estudiando para después poder enseñarlo a lo mejor. Pero uno también tiene que aprender de ellos. Y es la mejor manera en el fondo de ir haciendo el cambio. Pero educar efectivamente, como decía aquí Carmeli, es fundamental. Y somos nosotros los que educamos a las nuevas generaciones. Aquí Erika dice mundo laboral en grandes cantidades, entonces deben surgir más oportunidades. Oye, tenía una pregunta. Bueno, yo a todo esto llegué a proponer este vivo porque mi marido tomó ese taller del cual menciona Claudia. Y llegaba a la casa así como fascinado. Y estamos hablando, voy a contar ahora yo infidencia a Claudia. Está bien, es justo, es justo. Estamos hablando de un hombre que ha sido siempre diferente al resto. Él del día uno lavaba platos, él era el que se levantaba en la noche a ver a los niños, mudaba, todo, tanto así que al principio con el grupo de amigos de todo, con papás primerizos, qué sé yo, un día lo llamaron a una reunión y le dijeron, por favor, cada vez que vamos a tu casa, salimos de ahí, la señora, ¿y por qué no puede ser como Ricardo? ¿Y por qué no puede así? Córtala, está haciendo pésima propaganda. Y Ricardo no lo entendía porque para él era normal, era lógico, era obvio, ¿cierto? Entonces, uy, se me fue la onda. A esta hora el Ritalin, le juro que ya, pero ni Pero el igual fue el taller, ¿viste? Él no asumía que sabía. Igual fue el taller. Él fue al taller y llegaba y decía, pucha, fue súper interesante porque mira, fíjate, y me contaba ejemplos y lo ponía como que lo bajaba a tierra. Entonces decía, pucha, wow, ¿cómo no hay más personas que no sepan esto? Tenemos que ayudar desde todos los ángulos a entender, a participar, a no ser pasivo. Porque yo creo que si nos ponemos la mano en el corazón y le preguntas a alguien qué es equidad de género, no sabe. O lo saben son leyes que el gobierno, ya, pero tú sabes qué es lo que eso implica para ti. Entonces, por o bien eso se era... van al otro extremo, al otro extremo. No me hablé de esa cuestión, es una moda, que lata, la feminazi, y ya, no. Out. Aquí como que antiguamente nos decían no se habla ni de fútbol, ni de religión, ni de política, creo que era el otro. Ahora como que tampoco hablemos, porque también puede generar conflicto. Pero no, pues al revés, tenemos que hablar de estos temas. Es la única forma de ir haciendo el cambio. Este es un cambio cultural súper grande. Si yo lo pienso en una empresa que somos 10.000 trabajadores, es súper grande lo que tenemos que hacer, imagínate a nivel de la sociedad. Pero, de nuevo, si linkeamos las dos cosas, tal como decía Rodrigo, las empresas somos actores súper relevantes también. Entonces, si nosotros estamos empujando el cambio, enseñándole a nuestros trabajadores estos contenidos, también eso se va traspasando hacia sus casas. Perdón, quedó esto a media. Primera vez que se calienta el celular. Así es que pido mil disculpas. Vamos a tratar de retomar. Estaba tan entretenida esta conversación. Fue como, ¿qué pasó?
Claro, así que si vuelve a pasar, pero no se preocupen porque esto va a quedar grabado, va a quedar... Oye, de repente el celular fue como, se calentó y se apagó y fue como, ¡ah! ¡Ah! Así que, Pero mira, nosotros con Rodrigo seguimos conversando, ¿ah? Y no sé, Carmeli que acaba de comentar algo, no sé si nos siguieron escuchando también, porque ahí no supimos si estábamos hablando solo o nos oye, escuchaban. te juro que llevo 2 años haciendo vivo primera vez y yo no sé qué pasó. Así que por favor, Carmeli, cuenta, quedaron hablando solos, se cortó. Bueno, Para que alguien nos eh, diga. claro, por favor, Estábamos alguien nos diga, se pegó. Ah, perfecto, ya. Bueno, pero porque ahí hicimos después algo tan inteligente, pero no lo vamos a poder repetir ya. no, claro, bueno, quedó ahí en el espacio. Sí. No, pero de lo que Rodrigo, estábamos hablando en serio, en el fondo estábamos comentando de lo importante justamente que es que si las empresas también movilizamos esto, imagínate que esta información llega a 10.500 trabajadores y trabajadoras. Esas 10.500 personas tienen familia. Multiplícalo por 6 en promedio, pensando que tienen papás, que tienen hermanos, hijos. Y se multiplica entonces ya no son 10.000. Si lo multiplicamos por 6 son 60.000. Y así vamos, vamos chorreándolo. Por eso también es buena idea lo de los colegios. Quizás todos los que estamos aquí debiéramos, si tenemos hijos, pedir en nuestros colegios que se hagan este tipo de talleres también con las familias. incluso, bueno, yo creo, bueno, aquí Carmeli está viendo, así que mañana vamos a tener una reunión de trabajo, porque es parte de la educación, es parte del bienestar, es parte del mindfulness, es parte de todo. Es parte de... Exactamente. Y ahí el punto de partida es que te importe el tema. Yo creo que y según eso, ok, como es un tema que me importa, ¿cómo aporto yo a esto? Primero aprendo, primero me capacito, primero leo y luego transmito también el mensaje desde mis distintas audiencias. Pues si yo no necesito ser un experto y tener un micrófono con una audiencia gigante, yo lo puedo hacer en mi ámbito de acción, que es como decíamos antes, desde tu familia, tu grupo de amigos, tu grupo de trabajo y donde sea, digamos. Yo ahí voy a hacer, y por favor, tírenme la oreja, pueden cortar si quieren, pero ahí voy a... no quiero decir que no estoy de acuerdo, pero eso que si a la persona le interesa, yo creo que es más que interés, es una necesidad. O sea, a todos debiera interesarle, quizás en distintas intensidades o por distintos motivos, pero, pero hoy día es un must, como se dice. Totalmente. Me refiero al interés desde el tomar la motivación Ok. para transmitir esto, porque en algún momento a todos les tiene que llegar y ojalá parte del rol también que puede jugar uno sea hacer que al otro le interese. Claro, cuando parte esta Pero, conversación y te pero dicen, acá vamos a abrir de eso, tenemos que lograr poder hablar de eso. exacto, como decía Carmeli, o sea, el partir por uno. Eso es lo importante, digamos, entender la relevancia que tiene esto y partir por uno leyendo, capacitando, de ver cómo puedes compartir esto en tus distintos ámbitos de acción. Ahora, lo que yo leí, lo que yo estuve harto tiempo, porque generalmente esta conversación después se sube en varias plataformas y normalmente cuando la subo a mi página web escribo un texto que acompañe. Y es bien como técnico, es bien de así de lucha, de radical, de necesitamos tener esto, porque entonces tú dices, no quiero eso. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo atractivo? ¿Cómo podemos enganchar a las personas para que se metan a, no sé, charlas, vivos, materiales? Ustedes trabajan en la empresa y hacen cosas para la comunidad que pudiésemos quizá, no sé, dar a conocer.
Buena pregunta. Mira, hay una técnica que a mí me gusta mucho y que de hecho usamos en varios videos, en varios talleres, es que usamos ciertos videos para mostrar por qué esto es importante con niños. Los niños a veces nos muestran cosas tan evidentes y ahí tú decís, chuta, esto es importante. Porque cuando, de nuevo, lo que yo decía al principio, cuando en la empresa te dicen es que mejora la utilidad, la rentabilidad, como que a veces es lejano, pero cuando los niños tú ves que no entienden diferencias que para nosotros los adultos son obvias o que dan ciertas respuestas frente a ciertos estímulos, ahí tú decís, chuta, esto efectivamente hay algo ahí que hacer, digamos. A mí me gusta mucho esa técnica, como de usar, porque los niños son tan simples, ¿no? Y desde esa simpleza nos enseñan, pero claro, como mensaje no sé, lo podemos pensar y lo conversamos más en Claro, detalle porque después. yo de verdad quiero que las personas que nos están viendo ahora y que han estado comentando, y los muchos que nos van a ver después, queden como con el bichito y digan, ya, a ver, o incluso el mismo hecho de tomar conciencia, ¿cómo lo estoy haciendo yo hoy día en mi casa con mis hijos? ¿Estoy permitiendo que los hombres, no sé, pongan la mesa o eso es de niñitas? Porque las niñitas ponen la mesa. Para irnos a algo bien, bien antiguo y bien extremo, ¿no? Entonces, que salgan con ese bichito de querer saber más, de que los contacten. Por último, voy a preguntar, no sé. Mm. O sea, ahí como dices tú, pues el examen de autoconciencia yo creo que es el primero y el que más y el más potente, porque uno a primera vista puede decir, y cuando uno empieza conversando estas cosas con la gente, no, pero si yo, por supuesto, igualdad de todas maneras, equidad, pero de todas maneras, pero a la hora de los que hubo, ¿y cómo? Es que yo ayudo en mi casa, yo ayudo a mi señora. ¿Ayudas? Pero ¿por qué ayudas? Si, tal como decía la Claudia, los dos viven en la casa. ¿Por qué no corresponsabilidad a toda prueba? Entonces, importante ahí este examen de autoconciencia, este primer checklist que debería pasar por cada uno. O sea, ¿cómo voy en esto yo? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? ¿Voy adelantado o tengo deudas al respecto? Yo creo que eso es un buen ejercicio por el que de todas maneras hay que partir. Oye, Sí. sería bueno hacer así como una especie de checklist. Si usted le ha puesto un tic a más de 3, sí, curso intensivo. Si le ha puesto, está bien, siga Va adelante, por buen ¿no? camino, sí, es una buena idea. Sobre todo porque, claro, cuando hemos hablado de los estereotipos, eso es una cosa súper automática. Entonces, efectivamente, todos hacemos esas cosas. O sea, mencionaste el recoger la mesa. Probablemente 5.000 veces yo, cuando vamos a levantar la mesa, le digo a mi hija, Cami, ayúdame. Y 50 veces, Nico, ayúdame. ¿Sí? Y eso estoy trabajando en esto, entonces como para pegarme en la cabeza. Pero son cosas como inconscientes, po. ¿Te fijáis? Que las mujeres no. De hecho, una vez estábamos una reunión en la oficina, que era reunión almuerzo, eran muchas mujeres, estábamos hablando de este tema también, y habían algunos hombres, y de los organizadores eran 2 mujeres y 2 hombres, no, 3 mujeres y 2 hombres. Y entraron las chiquillas que nos ayudan en la oficina a sacar los platos, ¿cierto? Y las que automáticamente se pararon a ayudarlas fueron 2 de las mujeres. Yo no me paré porque estaba justo hablando, pero si no también lo hubiera hecho. Y los 2 hombres, que también organizaban sentados, felices. Esas cosas automáticas son las que uno se tendría que empezar a dar cuenta. Entonces es buena la idea de hacer un checklist. ¿Qué regalo le haces a tus hijos, sobrinos, nietos? Y a tus hijas, sobrinas, nietas. Si regalas Claro, solo pelotas a los niños, un punto porque menos. ahí se hace más concreto, no se hace tan volátil este concepto que son otros los que tienen que usar, son las empresas las que se tienen que preocupar, es el Estado el que se tiene que preocupar. Yo, aquí en mi casa, eso sí,
Pero cuando te dicen, a ver, y pasa esto, bueno, eso no. Y pasa esto otro, ok, curso intensivo de nuevo. Claro, claro. Y que finalmente son esas cosas las que van reafirmando estos estereotipos. Que los hombres no lloran, que las mujeres en el fondo no se les toca ni con el pétalo de una rosa, lo cual está perfecto, no digo que no, pero los hombres tampoco. Bueno, Tienen yo que pensarlo para el otro lado. siempre tuve discusiones con mis hijos cuando eran chicos, que yo les decía a las niñitas, no se les pega, punto. O sea, y si me pegan a mí, bueno, te pegan a ti, pues les decía yo. Porque, ¿cómo les iba a decir pega de Eres niña, te vuelta? defiende. No, no le podía pegar de vuelta. ¿Pero por qué? Pues porque ella tiene derecho a pegarme a mí, yo no tengo derecho a pegar. Estoy hablando de niños chicos, ojo, no estoy comentando ningún tipo de violencia, nada, no la avalo tampoco. Pero desde el punto de vista de ellos también tenían razón. Sí. O cuando les decían, yo tengo 3 hombres, o yo escuchaba que la mamá y los papás se preocupaban, no, las niñitas no pueden salir a tanta tarde, qué sé yo. Y decía, ¿por qué los hombres no? Mis hijos tampoco pueden salir hasta tan tarde. También pasan cosas. Les pasan a los dos. Exactamente, exactamente. Hay que cuidarlos a ellos y a ellas. Ellas tienen derecho a llorar, ellos también. Y sería quizás el mundo muy distinto también si hubiéramos dejado más a los niños llorar y no decirles no llores, porque eso es de niñas. O sea, todo el tema del manejo de las emociones que tenemos los adultos, y me voy a ir a un sesgo, por supuesto, de género, pero de el mal manejo de emociones que tienen muchos hombres adultos, tiene que ver con eso, que cuando chicos no podía llorar. Aquí Si te Ingrid dice, caías, no llores, tienes que ser valiente. Si le duele la rodilla, que llore. oye, aquí Ingrid dice también hay un tema de creencias heredadas. Y quiero decir que Ingrid es mi ídola. Ella fue la primera mujer bombero en apagar incendios. O sea, las historias que tiene ella son increíbles. Así que, Y probablemente ella nos pueda dar una clase de todos los estereotipos y todos los sesgos contra los que tuvo que ¿cómo luchar. sobrevivió eso? Exacto, en un universo totalmente masculinizado. Claro, Exactamente. porque no era manejar, era apagar incendios. O sea, sí, increíble. Así que un saludo para ti, Ingrid Preciosa. Bueno, oye, se nos está pasando la hora y yo quiero sacarles el jugo, pero no sé, ¿qué falta decir? No sé, les dejo a ustedes aquí este ratito. Mira, yo diría que, volviendo como a la pregunta inicial, ¿no? De cómo vivir esto en el día a día, ser súper majadero, porque además también yo me he metido más de alguna vez a un vivo y uno entra, se sale, no está todo el rato, así que vamos a ser súper insistentes en que para lograr este cambio tenemos que partir por nosotros, ¿sí? E ir transmitiendo el mensaje en nuestra casa, con nuestra familia, en todos nuestros contextos. Como decía en las láminas del taller de Rodrigo, el secreto está en la prevención para lograr la igualdad, ¿sí? Entonces tenemos que, en el fondo, ser conscientes mucho más probablemente que antes de lo que hacemos, lo que decimos, cómo lo decimos. Y ser también flexibles, no suponer que porque ya estamos más viejos no podemos aprender otras cosas. Las nuevas generaciones están empujando este cambio y tenemos que escucharlos y tenemos que creerles en el fondo de que estas cosas son buenas. No andan todos con estas cosas más radicales y quemando paraderos de micro para lograr los derechos de las mujeres, no. Yo no creo que ese sea el camino, pero sin duda hay que escuchar a las nuevas generaciones también de cuáles son las necesidades que ellos tienen en estos temas. Y eso de a poco hay que ir haciendo el cambio. Tenemos que ir haciendo el cambio entre todos. Como dice ahí Loreto, aquí voy a leer, creo que el mandato es muy fuerte en todos, los niños no lloran, las niñas son sensibles. Nos tenemos que replantear lo automático. Lo automático son estos sesgos inconscientes, es lo que me sale automáticamente. Porque efectivamente el cerebro tiene tanta información que, no sé, pues si llega un león, tú no vas a pensar, oye, el león vas a arrancar, porque es lo que
automáticamente te aparece, ¿cierto? Y aquí lo mismo, y tenemos que luchar contra eso y ir haciendo cambio a poco. Todos somos responsables de hacerlo. Y por algo que es justo. Por algo que es justo, que es lo que yo digo también cuando hablamos de esto, lo digo como despacito para que nadie me rete, pero finalmente nuestro super mega jefe, el jefe del jefe del jefe, él plantea eso, que esto lo tenemos que hacer porque es justo, es lo ético. No es porque somos buenos, ni porque está de moda, ni porque nos va a aumentar la rentabilidad de la empresa. Puede que no aumente nada, pero hay que hacerlo igual. Entonces, tenemos que empujar ese cambio. Yo creo que aquí todos somos responsables de ir dando el mensaje y empujar el cambio. Exacto. Es un cambio necesario y que hay que hacer. O sea, ya el camino está trazado, ya no nos podemos devolver, ya no nos podemos hacer los locos. Esto es un tema del que hay que hacerse cargo en todos los niveles, en todos los ámbitos. Y no podemos hacer vista gorda a esto porque hay una necesidad. Hay una necesidad de igualdad, hay una necesidad de inclusión, hay una necesidad de ver la diferencia como algo positivo y no como algo negativo. Entonces, tal como tú decías, chica, esto no es una opción, no es un tema voluntario, esto es algo que hay que hacer. Ahora, el rol que elija uno para desde dónde voy a actuar en esto dependerá de cada cual. Pero sin duda es algo que hay que llevar a la acción. Entonces, podemos revisar conceptos, podemos entender muchas cosas desde la teoría, pero lo importante es qué hago yo con esto en la práctica. Y lo que hago es llevarlo, como hablábamos antes, a todos los escenarios donde yo pueda transmitir este mensaje. Que no es fácil, no es fácil. Nadie dijo que los cambios son fáciles. Todos los cambios requieren un sacrificio, requieren renunciar a algo, ¿cierto? En este caso, creencias que por años se han ido arraigando en mí. Chuta, el dar la posibilidad a pensar de una manera distinta, a cambiar mi mindset, mi forma de ver el mundo. Y como dicen muchos, a ponerme otros lentes y ver la realidad desde otra perspectiva, que hoy en día es súper necesario. Y que finalmente se basa en el respeto por el otro como es. Y aquí tocamos todos los temas cuando hablamos del respeto. Hombre, mujer, identidad de género, orientación, no sé, todo. ¿Te fijas? Sin duda tiene que ver con eso. Ahora yo voy a dar un tip, ya que se nos está acabando el tiempo, y aquí Rodrigo me va a retar, después me va a cobrar. Me va a cobrar, porque él en sus talleres termina con recomendaciones, ¿ah? De dónde aprender. Y siempre nos trae recomendaciones de libros, a veces de películas, y de otros lugares o cosas que uno puede escuchar. Así que yo, sorry Rodrigo, pero voy a usarte de nuevo. Hay un libro que de hecho está para ambos géneros, que se llama Cuentos de Buenas Noches para Niños Rebeldes. No sé si lo han visto. Yo a mi hijo le compré el de Niños Rebeldes, que son historias súper cortitas. En el caso de las niñas, de mujeres, de niñas que han ido haciendo cambios. Otro que se llama Educar en el Feminismo. Después te lo puedo mandar la lista por si las quieres también publicar. Para ponerlo, sí. Otro libro que se llama Como tú, que son 20 relatos, más 20 ilustraciones por la igualdad. La revolución de los cuerpos, de Sofía Calvo. Aquí hay dos, que es de una autora que a mí me gustó mucho leer, que es Chimamanda Ngozi. No sé si lo han leído, que uno es Todos deberíamos ser feministas, y el otro es El peligro de la historia única. Y otro libro que se llama Hombres justos. Hay varios libros para los que les gusta leer. Me imagino que muchos de tus auditores les gusta leer. Esperar. Es que no sé si Rodrigo sabe, pero la chica es escritora también. Después unas charlas TED, Miguel Lorente, El traidor, Marta Nomen, El respeto como base de cualquier diálogo, otras más, y un podcast que está en... Uy, se me saltó.
en Spotify que se llama Igualdad de Género y Feminismo. Los hombres también son importantes, porque ojo ahí, uno cuando habla de este tema como que tiende a pensar solo en cómo mejorar las condiciones de las mujeres. Y claro, es por lo que hablamos al principio, ¿no? De que hay muchos derechos que han estado tradicionalmente reservados para hombres. Pero también hay que pensar en los hombres, en lo que es justo también para los hombres. Nosotros a nivel de la empresa, en los viveros, tenemos 70% mujeres, tenemos que poner más hombres. O lo que hablamos al principio, si un hombre quiere estudiar educación parvularia, ¿por qué no? ¿Cierto? Entonces también tenemos que ocuparnos de ellos, no solo pensar en nosotras, para que esto de verdad sea justo. Para que sea justo, sí. Exactamente. Y fuentes hay diversas, como decía la Claudia, están estos libros, están podcasts, películas que hablan de mujeres, digamos, inspiradoras, mujeres que han hecho la diferencia, hombres que lo han hecho bien, hombres que lo han hecho mal. O sea, tenemos de dónde aprender. Hoy en día nadie puede decir, oye, es que no sé dónde aprender esto, dónde encontrar información. San Google, como decías tú, chica, nos va a mostrar harto y también podemos aprender de otras cosas harto más simples, más didácticas. Y ahí, como decía la Claudia, varios libros, películas también que nos pueden ayudar a aprender harto. Y lo importante es tener esta hambre por aportar a este cambio que es tan necesario hoy en día. Y también tomando todo en su justa medida, porque tampoco es que queramos que todas las chiquillas queden presidentas, no, o sea, que cada uno pueda, niños y niñas, hombres, mujeres, desarrollarse plenamente en lo que quiera, ¿sí? Cuando uno trabaja en esta agenda no es para que la próxima gerente general sea mujer, no es ese el foco, sino que todos puedan tener las mismas oportunidades, los mismos derechos y llegar hasta donde cada uno quiera llegar. Mira, Que aquí tu Carmen género dice, no sea, que tu género no sea la barrera. exacto. Aquí Carmeli dice un dato bien llamativo, es que hombres y mujeres lloran lo mismo hasta los 12 años, luego ellos empiezan a reprimir esa capacidad. Wow. Y las consecuencias que eso trae, las altas tasas de depresión, más en hombres que en mujeres, las altas tasas de suicidio, más en hombres que en mujeres, desde ahí. Bueno, a ver si los que nos escucharon hoy día les parece interesante, escríbanos, porque en una de esas podemos organizar un taller. Lo que sí vamos a hacer es empezar a moverlos en los colegios, porque si tenemos a las empresas que están arriba y tenemos a los colegios que están abajo, nos va a llegar la información a los que no tenemos acceso a eso. Así es que desde ahí va a ser al menos mi granito. Exactamente. Y para nosotros también, bueno, Rodrigo es consultor, empezar a pensar también cómo llegar con el mensaje a otros grupos. En las municipalidades mencionaste que no tocamos el tema, yo no sé si se hacen cosas, pero se hacen muchas cosas de adulto mayor, ¿por qué no de esto también? Es saber, es como imagino, no sé, una línea y pararse en esa línea y ver dónde está uno con este tema, qué tan consciente lo tiene. Porque claro, cuando miramos películas y todo, es el otro. Entonces tú puedes ver al otro, es mucho más fácil dar consejos al otro, es mucho más fácil decirle, oye, eso hoy día no lo puedes decir. Pero ¿qué pasa con uno? ¿No es cierto? ¿Quién nos dice a nosotros si lo estamos haciendo bien? Esa es la parte. Oye, agradecerles el tiempo, se pasó volando, ¿no? Sí, se pasa muy rápido. Tú tenías razón, chica. Algo que, antes de que cerremos y nos despidamos, yo después voy a tratar de editar esta cosa que pasó, que no me había pasado nunca, pero bueno, siempre hay una primera vez para todo. ¿Alguna frase de despedida, una cita, un consejo? Dale. No, dar las gracias por la instancia de aportar ahí con lo que uno sabe y con la experiencia, e invitar a toda la gente que está conectada, a todas las personas que tienen algo que hacer.
que eso es importante, que se movilicen, que no vean esto como un tema superado desde su rincón, desde su experiencia, sino que se pregunten, además de este checklist que decías tú, además que se pregunten, ok, ahora cómo lo llevo a la práctica, cómo puedo yo aportar a que mi mundo sea más equitativo, sea más igualitario, sea más inclusivo. Porque como dice la autora Chimamanda Ngozi, todas y todos deberíamos ser feministas. No hay que tenerle miedo. Absolutamente. No, y resignifiquemos el término feminista para que todos seamos y pertenezcamos a ese movimiento, ¿no? Exactamente. Ahí el entender súper bien que el feminismo no es la contraparte al machismo. El machismo es la creencia de la superioridad de hombres por sobre mujeres. El feminismo es la igualdad. Bueno, ahí hay otro tema para otro día, el machismo, que creo que ya no podemos seguir usando ese término. Así es. No Así podemos. Oye, un millón de gracias, lo pasé increíble. Siento que aprendí muchísimo, así que gracias porque me lo dejaron claro. Y ya sé por dónde partir. Así es que súper agradecida. Gracias a ti por la invitación. Esto surgió de otra conversa y finalmente llegamos a esta conversación que estuvo también súper entretenida. No, y se van a dar más, estoy segura de eso. Rodrigo, gracias por haber aceptado esta aventura. Así que, y seguramente vamos a volver a hablar para otros temas, ¿te parece? Feliz, de todas maneras. Un abrazo grande, gracias a los que se conectaron, nos escucharon. Por favor, acuérdense de difundir estas conversaciones para que llegue y todos podamos aportar nuestro granito de arena. Y acordarse, la cintita rosada este mes, por favor. Claudia, ¿te chequeaste? ¿Te hiciste tu mamografía? No te voy a contestar porque evidentemente no, pero voy a pedir hora para este mes. Porque queremos que todas se cuiden, porque todas somos valiosas. Todos somos valiosos también, pero este mes nos preocupamos de nosotras. Así es. Un beso grande, que estén súper, súper bien y nos vemos el próximo martes. Chao, chao. Chao, chao.